Buenas tardes a todos, a todas. Ahora ya me voy a poner en plan conferenciante. De verdad, gracias por la presentación. Vamos a ver. Quizás lo primero que tengo que decir es que se fijen en el título de la charla. Se titula Manrique, por supuesto, pero el valor de la singularidad. Todo el recorrido que voy a hacer por el pensamiento y la obra de Manrique tiene que ver con ese concepto. ¿Por qué? Porque entiendo, después de los años que llevo estudiándolo, que César Manrique fue el éxito, digamos, de César Manrique, al margen de su labor como pintor, que era su gran pasión, hay que decirlo, fue sin lugar a dudas saber entender la singularidad y la verdad, como decía él, de Lanzarote, y traducirla desde la mirada de un artista moderno. Ese es el éxito. Con eso ya me podía ir, porque esa es la charla. Es que ese es Manrique. Si no, no se entiende nada. Obviamente, dentro de ese trayecto de vida, que fue largo, murió a los 73 años, o no tan largo, depende de cómo se mire, Manrique pasa por distintos momentos que yo voy a hacer ese recorrido. Quizás el más conocido, por ser el último de la década de los 80 en adelante, hasta que falleció en el 92, fue su activismo social, que viene de mucho antes. Antes hablaba con Marcos de dónde viene esto, que ya lo explicaré. Bueno, voy a coger el mando. Se supone que es el amarillo, ¿no? Si tuviera que resumir en una frase, César sería eso. Es decir, sería un artista comprometido que fue capaz de traducir la singularidad de Lanzarote en clave de modernidad, contribuyendo a generar un modelo de desarrollo turístico responsable y estableciendo un compromiso estético, pero también ético, con el territorio y sus habitantes. Si somos capaces de entender eso, entenderemos a César. Ese fue César. Pero antes, me gustaría, porque muchas veces no sabemos, cuando doy estas charlas, ustedes van a perdonar porque casi siempre van dirigidas a escolares, etcétera, es el ambiente en el que me muevo, pero también con profesores, etcétera, ¿no? Con adultos me refiero. Me gusta definir un par de conceptos previos que nos van a ayudar a entender de lo que estamos hablando, porque muchas veces oímos conceptos, nos suenan un poco, pero me gustaría precisar, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el concepto patrimonio, que viene de patrimonium, y que no significa otra cosa que la herencia de nuestros antepasados. Es eso, ¿no? Lo que heredamos del padre y de la madre. No está hablando en ningún momento esa definición de las escalas en el valor patrimonial, porque muchas veces perdemos el norte cuando nos vemos que, por ejemplo, la iglesia de no sé qué aquí, pues puede ser considerada patrimonio, es una obra arquitectónica interesante, etc. Pero a lo mejor una casita de hace 200 años, no. Y ese es el primer error cuando reflexionamos sobre patrimonio. Por lo tanto, vamos a entender patrimonio como herencia, no en escala. Pueden ser bienes materiales y pueden ser también bienes inmateriales, es decir, lo que recibimos del pasado. Yo qué sé, desde leyendas a... Eso también puede ser así, ¿no? Otra cosa que me gustaría dejar clara antes de empezar. El paisaje, que es siempre lo que vemos cuando nos asomamos a la ventana, por decirlo de alguna manera simple, eso es el paisaje. Puede ser urbano, agrícola, industrial, pero ese es el paisaje, lo que vemos por la ventana. Pero siempre el paisaje es una construcción, siempre, porque pensamos que el paisaje se puede congelar, ¿no? El paisaje está cambiando permanentemente. Otra cosa es que nosotros lo metamos en una urna, como se hace muchas veces en centros de interpretación o lo que sea, y metemos el paisaje es algo que está cambiando y que hemos generado a lo largo de la historia. Es decir, antes de que existiera, si me remito a Lanzarote, antes de que existiera el paisaje fantástico, cultural de la Jeria, con esos socos, ¿saben, no?, de lo que estoy hablando. Antes allí había otro paisaje, un paisaje ya humanizado también, que luego fue alterado por un paisaje natural, los volcanes,
y que luego otra vez fue revertido desde un paisaje cultural. Por lo tanto, una construcción, eso es a lo que me refiero con constructo, una construcción permanente. El concepto de singularidad, que es el que va a aparecer también en todo el desarrollo de la ponencia. Lo singular es lo único, lo que nos caracteriza. Yo siempre con los niños lo llevo a la parte de que entendamos que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible y por lo tanto valioso. Ya verán cómo va a ir surgiendo, cuando hablemos de Manrique, cómo va a ir surgiendo una perversión del paisaje. Cuando el paisaje se estandariza, deja de tener sentido, porque deja de ser singular. ¿Se entiende eso, verdad? Esa es la idea de singularidad que voy a trabajar. Por lo tanto, estamos hablando de un paisaje irrepetible, único. Cada paisaje tiene su propia personalidad. Manrique estaba permanentemente hablando de la verdad de Lanzarote, la esencia de la isla. Eso en todos los escritos de él aparece. ¿Por qué? Porque sobre eso es lo que va a construir todo lo nuevo que luego explicaré. También el paisaje tiene una esencia y una herencia genética, viene de atrás. Siempre que esto tiene que ver mucho con el patrimonio. Es decir, cuando se produce ese elemento de construcción permanente del paisaje, siempre está anclado en elementos de atrás que se van superponiendo. Ese es otro concepto que va a aparecer y que, bueno, y ese código genético quizás es donde está la esencia del paisaje. Otra cosa es cuando nosotros, desde alguna perspectiva que lo lleva a catalogar el paisaje, lo ordenamos y lo catalogamos, pero eso es para estudiarlo, sencillamente. Es decir, es como las fronteras y no sé qué, dónde empieza uno y empieza lo otro, ¿no? Las fronteras siempre son acuerdos, pero nada más. Entender el paisaje. Para poder entender el paisaje hay que mirarlo y verlo, que son dos cosas distintas a lo que me quiero referir. Es decir, mirar es echar un vistazo y ver es cuando yo analizo y empiezo a entender lo que hay ahí delante. Y a partir de ahí, cuando yo entiendo, pero es que nos pasa también en lo personal, cuando conocemos a alguien, vemos sus valores, lo respetamos, lo entendemos y lo valoramos, pues el paisaje es lo mismo. La pertenencia. Esto es otro concepto importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo va a hablar de César? Estoy hablando de César ya. La pertenencia. Nosotros el paisaje nos lo apropiamos con la mirada. No sé si se han dado cuenta. Es nuestro. Después están los títulos de propiedad. Eso es otra cosa. Pero el paisaje nosotros nos lo apropiamos. Por eso nos cabrea tanto. Nos decimos, qué destrozo lo que hicieron en el paisaje. Y a lo mejor no es tu propiedad. Me refiero legal. Pero tú te has apropiado con la mirada. Eso es muy importante. Había una frase por ahí de Javier Maderuelo, que es uno de los máximos exponentes en arte público, en intervenciones arquitectónicas en la naturaleza. Y decía que el paisaje es algo que nos pertenece y nos apropiamos de él con la mirada. Es que es verdad. No nos damos cuenta y es así lo que sucede. Es decir, el paisaje es nuestro y tenemos derecho a opinar sobre el paisaje cuando hay un choque de estos que nos... Yo, por ejemplo, me lo llevo siempre que vengo al norte de Tenerife o al sur también, cuando veo la cantidad de spots publicitarios que hay en los bordes de la carretera. Me llevo un golpe tremendo y sin embargo, a lo mejor la gente que vive en el entorno ya lo asimila, lo ve como normal y eso de normal no tiene nada. ¿Entiendes lo que quieres? Depende si lo estás viendo o no. A lo mejor ustedes pasan por ahí, pasa hasta desapercibido. Y mira que hay un bombardeo tremendo. A mí me causa pavor, pero porque a lo mejor estoy acostumbrado que en Lanzarote no hay un cartel de estos, están prohibidos. Bien. Por lo tanto, el paisaje, que es una creación colectiva, nos pertenece a todos, por eso decimos como patrimonio colectivo. Es una herencia que aunque tú no tengas el título de propiedad, es tuya, el paisaje. Y muchas veces decimos que sea el cabildo, que sea el ayuntamiento, que sea la institución no sé qué. No, es tuyo. Es tuyo, es un patrimonio tuyo. Atesora todos esos valores, eso está claro. El concepto este de mirar y ver.
¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué en la obra de Manrique de intervención en el paisaje lo que más abunda son miradores? Porque hizo un mirador en La Gomera, otro en El Hierro, quería hacer en La Palma, en Fuerteventura también iba otro, en Gran Canaria lo intentó pero no pudo, y en Lanzarote también. ¿Por qué miradores? Porque necesita enseñar a mirar. Él decía esto, que los artistas tenían la obligación, él hablaba de artistas, pero yo creo que ese era algo más genérico, enseñar a mirar para finalmente ver. Es decir, toda la obra de Manrique, de intervención paisajística, tiene una componente educativa indiscutible. Te enseña a mirar. Y cuando tú aprendes a mirar, empiezas a valorar. Y cuando empiezas a valorar, empiezas a entender. Y cuando empiezas a entender, empiezas a respetar. Ese es el lazo. Por eso Manrique, en su trayecto de vida, hay un momento en el final de los 80 para adelante, en el que él radicaliza su discurso de protección de la isla. Pero cuando está hablando de la isla, no está hablando solo de Lanzarote. Ya veremos que el discurso de César es un discurso que nos interpela a nuestro tiempo, a lo que está pasando en Canarias. Y no solo en Canarias, yo creo que en el planeta, ya lo veremos. Yo podría, siempre digo lo mismo, yo podría dar una charla entera con este mural. Me remito a los años 50, parador de turismo de Lanzarote. Lanzarote apenas tenía actividad turística importante y se iba a inaugurar el parador de turismo. César, para contextualizarlo un poco, estaría en el último año de carrera. Él empezó la carrera de Bellas Artes en Madrid en el 45, el 50, aunque después ya se quedó allí hasta los 60, ¿no? Y el encargo que tiene del director de este establecimiento es que muestre la belleza de Lanzarote. Es un conjunto mural y bueno, en uno cuenta la historia de la pesca, en otro narra la vendimia, una alegoría de la isla, pero a mí me parece muy, muy especial y sobre todo creo que este mural es un auténtico manifiesto de lo que va a hacer luego César en Lanzarote. Años 50. Vamos a analizarlo. 3 personajes, 3 personas, un niño, una señora y la niña, se agarran del marco del cuadro porque hace un viento terrible. Están agachando la cabeza para que no se vuele la sombrera, la niña parece que va a volar. Fíjense que son personajes pobres, están descalzos. Están sobre un paisaje quemado y calcinado por los volcanes, es negro, ceniza volcánica. Aparecen los zocos de la Jeria, una arquitectura que no tiene importancia, es humilde, sencilla, es blanca, pequeñita. Y el árbol que siempre, a mí por lo menos me pone, es como la señal de la aridez, está retorciéndose de sed, ¿verdad? Este es el que está en el extremo inferior izquierdo. Si sacamos los conceptos esenciales de ese mural, paisaje quemado y calcinado, gente pobre, arquitectura sin importancia, aridez tremenda, viento. ¿Esto es la belleza de Lanzarote? ¿Esto es bueno para el que viene a visitarla? ¿O salen corriendo cuando ven esto? ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Será porque esa es la verdad de Lanzarote? ¿Y por qué esa verdad tiene que ser mala? ¿O tiene que ser negativa? Esas son las preguntas que se hacían. Yo imagino que al principio el director del establecimiento no entendería nada, dice, pero me quiere echar los turistas de aquí, ¿no? Hizo eso en el año 50. Mostró la esencia de Lanzarote. Y hay otra cosa que no debe pasar desapercibido, que los personajes están descalzos y que intentan salir del cuadro, salir de la pobreza. Y está diciendo, se sale de la pobreza con la verdad en la mano, no se sale falsificando la realidad, como lamentablemente pasa. Nos convertimos en el Caribe y todas esas tonterías. Se sale de la verdad con eso, es lo que tenemos. Otra vez vuelvo a lo personal, lo que nos pasa a nosotros. Somos lo que somos y ya está. Y por mucho aditamento que te pongas, eres lo que eres. Después tú vas a ir progresando, vas creciendo, todo eso está bien. Pero como te equivoques en el punto de partida, la llevas clara. Pues César no se equivocó en el punto de partida. Eso es Lanzarote. En aquel entonces, años 50, una isla pobre que necesita salir de la pobreza, pero no de cualquier manera.
que es el gran discurso de César. Cuando César apuesta por el desarrollo turístico, está diciendo, sí, turismo sí, pero no de cualquier manera. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo esto, partiendo de la verdad. Porque decía cosas tan hermosas como estas. No, nunca he conocido un paisaje con las posibilidades de Lanzarote, su luz y su color. Tienen algo inexplicable de atracción, quizás por su pureza desnuda. Pienso más intensamente que nunca en la isla. Creo que donde está mi verdad. Eso lo dice cuando está en Nueva York y está en la cumbre como pintor. Cuando tiene el mayor éxito de César, esa etapa de Nueva York. Quiere volver quizá a aquello que hizo en los años 50. Hay escritos de Manrique de los años 50 que, en fin, donde está planteando todo esto. Y decimos, no, es que el desarrollo de Lanzarote empieza cuando hace Jameos del Agua, que es el año 64. No, mucho antes, años 50 ya está hablando de esto. E incluso está hablando de la pérdida de la singularidad de las islas. No está hablando solo de Lanzarote. Dice eso. Las islas no pueden entrar en esa dinámica. Hay escritos por ahí que si quieren los pueden consultar. Pero claro, la verdad de la isla es lo que él quería utilizar como base para generar lo nuevo. Él no quería volver a lo antiguo, por decirlo de alguna manera. Respetarlo, valorarlo, pero traducirlo hacia la modernidad. Y entonces es cuando aparece esa idea de la verdad, de la singularidad de la isla, etcétera, etcétera. Desde ahí había que generar lo nuevo, ¿no? Se trataba, por lo tanto, de esto, de traducir en clave de modernidad la esencia, la singularidad de la isla. ¿De acuerdo? Pero con un objetivo, salir de la pobreza. Y una posibilidad de salir de la pobreza era que Lanzarote se incorporara al desarrollo turístico que ya tenía, por ejemplo, el puerto de la Cruz o el sur de Gran Canaria. Pero decía, no de cualquier manera, desde la singularidad de Lanzarote. Porque él entendía que en lugares como el puerto de la Cruz o como Maspalomas, toda la zona esa del sur de Gran Canaria, no se había, hablo de esos años, ahora si se va al sur de Tenerife le puede dar algo. Entendía que allí no se había tenido en cuenta en ningún momento la singularidad de ese paisaje preexistente, sino que se empezó a mandar encima y ya está, con una arquitectura, como decía César, internacional, estándar, que no tenía ningún tipo de valor. Esa es la diferencia, eso es lo que no quería para Lanzarote. Las ideas de fuerza, si yo tuviera que resumir por qué César, aparte de tener el valor ese de la singularidad, etc., lo interesante del desarrollo de esta utopía, porque al principio esto era utópico todo lo que planteaba, esto es irrealizable. Una isla pobre, sin recursos, no tenía agua, no tenía aeropuerto, no tenía... ¿Eso qué? ¿Era una fantasía de un artista? Pues bueno, pues parece que no fue una fantasía del artista porque se pudo acometer. Y se hizo desde lo público. Y desde lo público, gracias a que en ese momento hubo una coincidencia de los astros, y estaba allí un señor que se llamaba José Ramírez Cerdá, Pepín Ramírez, que oye a César, que lo conoce desde la infancia prácticamente, oye lo que César le cuenta, esto que yo les estoy diciendo a ustedes, y dice, pues a lo mejor no es mala cosa apostar por esto. Eso le costó lo suyo. ¿Por qué le costó lo suyo? Porque había otras prioridades. ¿Cómo vas tú a estar creando belleza en una isla y no sé cuando te falta el agua? Tenían que combinar las dos cosas, ¿no? De tal manera que lo que César le dijo es, vamos a empezar por pequeñas cosas. Vamos a empezar por hacer visible determinados elementos singulares de la isla, que eran cosas mínimas, por ejemplo. El tema del blanco, el tema de limpiar los caminos, porque no había ni carreteras, el colocar, que si han estado en Lanzarote, todavía algunos se conservan, los caminos de tierra en Lanzarote se le ponían unas piedritas blancas para señalizar. Eso es una tontería, pero es una señal de identidad. ¿Eso qué cuesta hacer eso? O por ejemplo, el tema de la cartelería. En los años 50, y sobre todo en los 60 ya, empezaron a aparecer algunos spots publicitarios de estos. Los tiraron abajo y encima, bueno, eso fue después, pero los eliminaron de tal manera que dijeron, el acuerdo, que no haya ruido en el paisaje,
carteles esos hacen un ruido tremendo. Y sobre todo, como decía él, en una isla desnuda. Lanzarote es una isla y completamente plana, casi plana. De tal manera que cualquier elemento vertical que tú coloques tiene una presencia absoluta. Eso había que eliminarlo, ¿no? Y había que crear algo que generara riqueza y que se repartiera esa riqueza. Ese es otro de los hándicaps que tenemos nosotros. Cuando hablamos del desarrollo turístico de Canarias, los de Canarias tienen un desarrollo turístico brutal, pero el desarrollo turístico que tiene Canarias, y yo creo que casi por definición la actividad turística, es una actividad económica no redistributiva. El dinero, si no, no entenderíamos lo que pasa en Canarias, ¿no? Los niveles de pobreza, bla, bla, todo eso que sabemos. Por lo tanto, Manrique quería otra cosa, quería algo de carácter social. Es verdad que era una población pequeña, que si el cabildo gestionaba bien, esa riqueza que se generaba se podía repartir, pues desde obras públicas a otro tipo de ayudas que podían llegar a los ciudadanos, ¿no? En forma de trabajo, lo que fuera, ¿no? Y es cuando aparecen poco a poco esa red de centros de arte, cultura y turismo, que es como se llama, que son de titularidad pública. Eso es muy importante, no es privado, son de titularidad pública. Y la idea era que intervenir en aquellos lugares que ya estaban alterados, porque alguien me preguntaba, hombre, pero César Manrique tuvo una suerte tremenda porque tuvo la isla entera para él hacer lo que le da la gana. Es que César Manrique interviene en lugares ya intervenidos, y eso ha pasado desapercibido muchas veces. Por ejemplo, cuando Manrique interviene en lo que hoy es el Jardín de Cactus, aquello era una cantera de extracción de áridos, que luego se dejó de la mano de Dios y se convirtió en un vertedero prácticamente, y que él transforma ese espacio y crea ese maravilloso jardín que tiene hoy Lanzarote, el Jardín de Cactus. Pero es que lo mismo sucede en Los Ameos, era un lugar que la gente lo usaba allí para hacer sus asaderos y su historia. O yo qué sé, o el Mirador del Río, que ese todavía me parece más significativo por la metáfora que sale de ahí, ¿no? Y es que ahí está en lo alto del acantilado de Famara, y era una zona donde habían unas piezas de artillería, de la época de la Guerra de Cuba. Y eso, él decía, bueno, a lo mejor una parte una parte se respeta y en la otra intervenimos, y en lugar de disparar cañonazos, disparamos con la cámara. Es un mirador. ¿Cómo va cambiando todo esto, no? Pero claro, esto si nosotros lo vemos como puntos aislados, no lo entendemos. Por eso quería contarles todo lo anterior. Es decir, esto en el fondo, aunque Manrique no fuera, desde luego los gestores de lo público sí que lo eran, un planificador del desarrollo económico, en el fondo lo que estaba es contribuyendo a un modelo de desarrollo económico distinto, que lo supieron entender muy bien los gestores de lo público, ¿no? Pepín Ramírez y su equipo. Porque si no, Antonio Álvarez, es que si no, no se explica esto. No es que el artista acierta y hace estas cosas y esto empieza a funcionar. No, esto es más serio. Esto es más serio. Por lo tanto, si quería Lanzarote desarrollarse en esa dirección que se planteó y que empezó a funcionar, de hecho, por ejemplo, desde lo público se gestionó el que se creara, aunque era una planta privada, pero fue de ayudas públicas también, una desalinizadora. Lanzarote tuvo la primera desalinizadora de Europa. Los israelitas sí tenían una, y esto era prácticamente una chatarra que compraron para hacer una prueba. Pero es que al mismo tiempo se arregla el aeropuerto. Lanzarote hasta los 50 tenía una pista de tierra, el aeropuerto, y venía un vuelo o dos de Gran Canaria. No habían vuelos directos. Es decir, no había condiciones para un desarrollo turístico. Por lo tanto, tenía que ir paralelo el embellecimiento y el proceso en el que se destaca la singularidad de Lanzarote con el desarrollo de infraestructuras, pero lo último, con conciencia de límite. ¿Y por qué es eso de conciencia de límite? Entre otras cosas, algo tan de perogrullo como que las islas son un cachito de tierra, como nos explicaban en la escuela, rodeado de mar. No es un chicle, no lo puedes alargar. Y en ese trocito cabe lo que cabe. Y si te pasas, tienes los atascos que tienes en Tenerife. ¿Cómo se lo voy a explicar? Es que es eso. Entonces dijeron, conciencia de límite, crecer sí, pero de una manera
yo no diría sostenible, diría responsable. ¿Qué significa eso? Crecer y ser feliz tú, pero pensar en los que vienen detrás. No comértelo todo ahora, ¿no? ¿Y ustedes creen que ese discurso no es válido para Canarias? ¿Que ese discurso no es válido para el planeta? Pues ese es el discurso de César Manrique en los 60. Por lo tanto, nos interpela a nuestro tiempo, ahora, a lo que está pasando. Ahí está en la defensa de lo público Pepín y César, ¿no? Un artista y un gestor de lo público que en un momento determinado se unen y salió ese modelo de desarrollo responsable en el que habitó Lanzarote prácticamente desde la segunda mitad de los años 60 hasta el inicio de los 80. Hasta ahí duró la alegría. Y una utopía, porque en principio esto planteado en aquella época era una utopía, pero se hizo realidad, se hizo realidad. Por eso, a partir de los 80, cuando la utopía empieza a fallar, César Manrique abandona los pinceles y agarra el megáfono. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque está viendo que su gran obra, él no lo veía obviamente como desarrollo y todo lo que les estoy contando, pero lo veía sobre todo desde el punto de vista estético y ético. Ve que eso está siendo pateado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale a defenderlo, sale a defender la verdad de Lanzarote. Y es el César ese enfadado, vehemente, que encontramos en infinidad de vídeos, ¿no? Pero que es terrible. Imagínate, tú has creado esa belleza, has creado esa riqueza, y como decía él, vienen 3 o 4 especuladores a forrarse y a cargárselo todo. Pues claro, ¿cómo te sientes? Mal, que es lo que le pasó a él. Mira, esto es lo que les decía antes, adecentarlos de los lugares deteriorados, mejorar los caminos, prohibición de carteles publicitarios, controlar la altura y la escala de las nuevas edificaciones, eso también, por eso Lanzarote sigue siendo chatita, ¿no? Por lo menos no en los cascos urbanos. Proponer una carta de colores, esto fue también progresivo, esto no fue todo de golpe. Y tomar como modelo, esto sí es muy importante. Él decía, que ahora precisamente antes lo hablaba con Marcos, ¿no? El jueves presentamos una exposición sobre una obra, a mí me parece esencial, que hizo Manrique en los años 70, que se llama Arquitectura Inédita, y es un catálogo de la arquitectura tradicional de Lanzarote, ¿no? Y él eso lo plantea en 2 direcciones, no solo en una cuestión estética, sino en una idea de conservación patrimonial también, obviamente. Y para que sirviera para los arquitectos, él tenía siempre una lucha con los arquitectos importante, porque decía que los arquitectos no entendían nada. Entonces, algunos, él decía que ese libro lo quería dejar como, no era una obra de él lo que hizo fue fotografías, él y Fachico hicieron fotografías, lo pusieron allí y, bueno, para que sirviera como modelo. Digo, hombre, fíjate en esto. Pero ¿qué es lo que sucedió? La perversión del modelo, como siempre. Es decir, en Lanzarote dijeron, ¿cómo es la arquitectura esta de Lanzarote? Blanca, bajita, con unas chimeneas y un no sé qué. Pues entonces vamos a repetirla como un sueño, como una pesadilla, que es lo que vemos, por ejemplo, en muchas zonas turísticas de Lanzarote. Ves un montón de apartamentos que todos son iguales. Es como una cosa horrorosa, ¿no? Pero es estilo Lanzarote, no es eso de lo que estaba hablando. Estaba hablando de algo, no sé si ustedes, los que han estado en Lanzarote, no sé si estuvieron alguna vez, para que no sea una cosa solo de Manrique, sino de arquitectos que entienden la esencia de la isla. El centro de interpretación de Timanfaya. Son unos cubos metidos entre la colada, maravillosos, con un diseño, y ahí estaba hecho por un equipo de arquitectos, chicos jóvenes de Madrid, que entendieron perfectamente la esencia de la isla. Y mira que en Lanzarote se han hecho destrozos. Pues esta es una obra para aplaudir. ¿Y qué es lo que hicieron? Algo sencillo, como es la arquitectura vernácula. Lo que decía César era eso, que nuevos arquitectos miraran la arquitectura y la interpretaran en clave moderna. Es un edificio rabiosamente moderno, no tiene nada que ver conceptualmente sí todo, con la arquitectura vernácula, pero nuevo. Eso es de lo que hablaba, ¿no? Sin caer en el pastiche, por eso decía. Y cuando se hizo todo esto, siempre se pone como ejemplo los recorridos que hacía César por Lanzarote, fotografiándose al lado de casitas. César ya era un tipo importante
y entonces cuando el campesino veía que don César se ponía a hacerse la foto con él en la casa, se venía arriba, ¿no? Decía, pues mi casa tiene valor. Claro, porque lo primero es ganar un poquito de autoestima, porque si no, si crees que lo tuyo no tiene ningún valor, tú ni lo vas a cuidar, ni lo vas a respetar, ni vas a hacer nada. Hacía eso, la autoestima. Lo que decíamos, un arte de carácter social que parte de la verdad, esto es reiterativo, ¿no? Y creó esa red insular, es decir, en el fondo, cuando uno lo ve, ¿qué es lo que hizo César? Yo lo interpreto así, ¿no? Él pintaba cuadros, tenía un lienzo y se ponía ahí a pintar, ¿no? Bueno, primero pintaba en el suelo, porque apoyaba el lienzo en el suelo, luego ponía el caballete. Y después dice, bueno, ya está, se cansó de este marco y dijo, el marco entero va a ser la isla. Ese fue el marco de César, la isla de Lanzarote. Y en la isla de Lanzarote pone una pincelada aquí, Amigos del Agua, pone una pincelada aquí, el Mirador del Río, pone otra pincelada ahí, en lugares que estaban estropeados para embellecerla. Y pone un caminito y le dice al maestro de obras, oiga, cuando usted vaya a hacer una carretera, que era el maestro de obras del Cabildo, usted haga una carretera como si tendiera una alfombra sobre el paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Que los bordes tienen que estar perfectamente cuidados. Que si el relieve hace así, la carretera hace así. Que se adapta, que se integra, que es lo mismo de la arquitectura. La misma idea. Entonces hace esa red que hizo, bueno, esa es la frase de un filósofo ya fallecido que estuvo por Lanzarote y se quedó loco con las ideas de Manrique, que dijo que la utopía fue una tarea para artistas, políticos y ciudadanos. Es decir, fue un trabajo colectivo. Evidentemente, quien tenía en la cabeza la idea de la utopía era él, porque era un soñador, César, y un visionario, diría yo, después de cuando han pasado los años y uno lo estudia y dice, este tipo se adelantó, pero vamos que sí se adelantó. Y eso lo hacen pues los que son visionarios, ¿no? Y creó esta red, Jardín de Cactus, Amigos del Agua, el mirador, bueno, le llaman restaurante, pero en el fondo es un mirador de Timanfaya. Y allá quiero pararme en el monumento al campesino y contarle una anécdota, porque claro, es lo de siempre, cuando tú te adelantas a tu tiempo, pues hay gente que no entiende nada y piensa que hiciste una chorrada y que esto era un disparate y para qué se hizo eso. Cuando César hace en el 68 se inaugura, ahí él estaba muy vinculado a Manolo Millares, el gran pintor ese gran canario. Él plantea hacer un homenaje a los campesinos y las campesinas de la isla, colocando una escultura de carácter simbólico en el centro geográfico de Lanzarote, en la Peña de Tajaste, que es más o menos el centro geográfico, desde donde se divisan los distintos paisajes agrícolas de la isla, el Jable, la Jeria, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, lo voy a hacer con materiales de reciclaje, voy a utilizar la relación que siempre se establece en Lanzarote. El año que no llueve, me voy a pescar. El pescador y el agricultor en Lanzarote es prácticamente lo mismo, aunque parezca que no, porque los recursos son los que son. Y bien, dice, pues bueno, pues voy al agricultor, voy a poner un elemento que tiene que ver con el agua y que tiene que ver con el mar. Y en este caso lo hace con depósitos de agua de los barcos de vela, que los recicla. Algunos hubo que hacerlos de nuevo porque estaban oxidados y no había manera, según cuentan. Y construye una escultura simbólica, que bueno, como es simbólica, nosotros podemos interpretar agua para un campo árido de Lanzarote, bien, hasta ahí, pero un camellito y un perrito no, como dicen muchos de esos, no, es que yo el perfil que veo es un camellito. Nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Nunca César tuvo la intención de hacer un camellito o un perrito, aunque el perfil nos recuerde. ¿De acuerdo? Todo lo contrario. Es una arquitectura, es una escultura de carácter simbólico rabiosamente moderna. ¿Qué pasó con determinada gente en la isla? Intelectuales incluso, entre comillas, que dicen que va, esto hay que tirarlo, esto no sirve para nada. Entonces se comenta, se dice, se oye, yo no tengo los datos, pero que movieron al Nobel de Literatura, no, que dice mucho antes, este que fue Nobel de Literatura, que era, ¿cómo se llama? No sale el nombre. Bueno, un tipo importantísimo, que lo traen a Lanzarote para que escriba que esto es una basura.
y que lo tiren, para que el Pepín Ramírez, etcétera, tuvieran un argumento sólido para tirarlo abajo. Y cuando este señor lo llevan de paseo a ver la obra, se quedó entusiasmado con la obra y dijo, este artista se adelantó a su tiempo. Los otros cerraron el pico y se acabó la discusión. Camilo José Cela. Fue Camilo José Cela. Entonces, claro, tú ves estas cosas y dices, estamos hablando de lo mismo. Y era un grupo de intelectuales. De intelectuales, es decir, no estamos hablando de gente, pero querían cargárselo. Afortunadamente, esta obra sigue en pie. Bueno, ahora está siendo restaurada porque se la cargó el último temporal. En el fondo, ¿qué es lo que hizo? Sobre un patrimonio que ya estaba, sobre un paisaje que ya estaba, construyó un patrimonio y un paisaje nuevo, pero claro, con acierto. Es decir, sirvió para potenciar lo que ya estaba, no al revés. No, sobre un patrimonio me aprovecho del patrimonio y me lo cargo, que es lo que casi siempre pasa. No, es todo lo contrario, es poner en valor lo que había y generar lo nuevo, no quedarse atrás. El argumento de su modelo, poner en valor el patrimonio natural y cultural de Lanzarote, si tuviéramos que resumirlo. Yo voy a hacer un resumen rápido, ¿no? Aplicar figuras legales de protección y conservación del patrimonio. Pues claro, es que si tú esto no lo proteges, ¿para qué? ¿No? Y no solo eso, de planificación territorial. Planificación territorial significa entender el paisaje y desarrollarlo sin ponerlo en riesgo. Lamentablemente eso no se ha hecho, ¿no? En muchas ocasiones. Trabajar con un modelo a escala. Claro, la isla tiene el tamaño que tiene. Por eso les decía que hay que partir de la definición de lo que es una isla. Y no es lo mismo una carretera que se hace en el continente que una carretera que se hace en una isla. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Son escalas distintas. ¿De acuerdo? Por lo menos el impacto ambiental que tienen, ¿no? Claro, esto tiene que ir aparejado. Si tú tienes ya la cultura de límites grabada, dices crecimiento con límites, es decir, un crecimiento controlado. No significa dejar de crecer, porque siempre cuando César tenía este discurso, lo achacaban de que tú lo que quieres es vivir como cuando vivían nuestros abuelos, no sé qué, la miseria. ¿Pero qué dices? Era todo lo contrario. Es que eso es lo que te iba a generar riqueza. Por supuesto, la verdad de Lanzarote, la singularidad estética de la isla, ¿no? Y esto lo que decía, para crear conciencia, porque hay una parte del patrimonio creado por Manrique, porque esto sin duda, Jameos, Mirador, Jardín de Cactus, es un conjunto patrimonial, el más importante que tiene Lanzarote en el siglo XX, seguro. Seguro, no hay otro patrimonio como ese, creado, arquitectónico. Pero después me gusta destacar también un patrimonio intangible, y es cómo él fue cambiando la mentalidad de la gente también de Lanzarote. Siempre Lanzarote se caracterizó por ser una isla que respetaba su paisaje, concienciada. Se crearon los primeros movimientos ecologistas de las Islas Canarias. ¿Por qué surge eso? Porque hay conciencia. Y en esa conciencia, este hombre jugó un papel importantísimo, porque se adelantó. Antes lo comentaba, yo recuerdo de chiquito, cuando él crea el Almacén en los años 70, que era un centro de cultura, un centro polidimensional, como decía él. Nosotros, que estábamos estudiando en el instituto que está allí al lado, poníamos la oreja cuando se reunían unas personas allí y se oía la palabra ecología. ¿Qué es eso de ecología? A buscarlo en el diccionario, a ver qué significaba ecología. Es decir, se adelantó un montón de tiempo. Y poco a poco eso fue creando una conciencia ciudadana, que obviamente por el crecimiento y por los avatares que todos sabemos, pues se ha ido deteriorando, o se ha ido perdiendo. Pero todavía existe eso, porque tenía que ver con conciencia y con autoestima. Lanzarote era una isla absolutamente denostada, dentro del conjunto del archipiélago canario. Lanzarote, eso es una isla de piedras y de camellos, ¿para qué ir para allá? Déjalo. Esa era la visión. Y de repente un artista te dice, no, esto que tenemos nosotros es súper valioso. Y empieza la autoestima. Y nos encantaba enseñar la isla. Nosotros no íbamos, cuando venía alguien de fuera, venga, que te voy a enseñar la isla. No decíamos enseñarte Guise, que es un conjunto monumental, bueno, más o menos importante. No, la isla. Porque teníamos conciencia de isla. Por lo tanto,
si tuviéramos que resumir todo lo que he dicho, César establece con Lanzarote un compromiso que es estético, pero que es ético, que es lo más importante. El trayecto que hace este artista de lo estético a lo ético es fundamental para poder entenderlo. Y durante 2 décadas, Lanzarote funcionó. Y no lo digo yo, que soy un enamorado de César y trabajo en la fundación, sino lo dicen los indicadores socioeconómicos, cuando uno los estudia y ves los crecimientos y ves lo que pasaba y cómo funcionaba la cosa, y dice, hombre, aquí se estaba dando un modelo de desarrollo que se parece bastante a un modelo de desarrollo responsable, con todos los errores que podía tener, seguro, porque nada es perfecto. Pero se parece bastante, créanme. Pero ¿qué es lo que sucede? Que empezó lo que todos sabemos, es decir, empezó a desarrollarse lo que todos llevamos y si no controlamos nos puede llevar a la ruina, que es la ambición humana desmedida. A mí no me gusta decir que si son los especuladores y tal, tiene que ver con como tú no controles determinados impulsos, la llevas clara, pues te estallas. Entonces aparece esto porque el turismo era una oportunidad, todo el mundo quiere forrarse, vamos a construir, vamos a no sé qué, y empieza esto, y empieza esta lucha entre lo que es el desarrollismo y un artista que dice, este cuadro me lo están machacando. Empieza esa lucha y es el Manrique incómodo, el Manrique beligerante, el Manrique enfadado. Esa es la pregunta. Si decimos que el paisaje es una construcción, es un constructo, ¿de verdad podemos afirmar que el desarrollo turístico que hemos experimentado en las islas ha contribuido a que podamos decir es una antropización afortunada? Yo creo que no, que tengo bastantes dudas, ¿no? ¿Y qué sucedió con el modelo este entonces? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó con el modelo de Manrique? ¿Quedan vestigios? ¿Sigue funcionando? ¿Está en la mente de personas medianamente sensibles? Bueno, esto es que yo tenía 2 charlas. Digo, si quieres lo dejamos para la próxima, porque yo no sé, porque viene una segunda parte, que es la parte donde todo esto se pone en crisis, entra en crisis. Y vamos a seguir, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver si esto arranca. Bueno, primero, otra vez, cuestiones generales. ¿Qué es lo que hace la actividad turística, lo que ha hecho siempre? Altera el paisaje natural y el humanizado. ¿Qué quiere decir eso? Los espacios naturales les importan poco, los machaca. Y los que viven en esos paisajes, pues normalmente lo que se les dice es, váyase usted un poco más atrás, que voy a poner un hotel aquí en primera línea. ¿No? Por lo tanto altera los dos, tanto el natural como el humanizado o antropizado. ¿Qué se pierde entonces? Pues el principal valor, la singularidad de los lugares, tanto del espacio físico como del espacio humano. Las dos singularidades se pierden. Ya los agricultores dejan de ser agricultores y se ponen una pajarita y sirven copas. Ya los pescadores no están conviviendo con el mar, sino se van para atrás. Y a lo mejor le regalan un apartamento. Altera. Altera las dinámicas naturales. Creación de muelles, diques, etcétera, etcétera. Si ustedes supieran, por ejemplo, algo que finalmente no se hizo en Gran Canaria y que era un proyecto magnífico y que algunas cosas pude vivir, era el proyecto del Confital en Las Palmas, al final de las canteras, vaya, para entendernos. Allí iba un proyecto lindísimo, muy parecido, tenía elementos muy parecidos a lo que tienen ustedes aquí de Marcianes, pero quizás de menor impacto. Pues yo recuerdo ver a César reunido con los chicos que cogían olas allí, con los surferos, para que no aparecieran diques, para que no apareciera una alteración de la dinámica natural. Y él era simplemente una persona sensible. Esto no lo pueden hacer. O da igual que haya un cebadal y le mandamos un muelle encima. Por supuesto, desordena todo. Es decir, no es lo mismo trabajar con una población que tiene un crecimiento normal que una población turística que de repente explota y que ya todas las infraestructuras que tenemos de comunicaciones, sanitarias, de alimentación, todo eso se va por los aires.
porque es desmedida, no porque sea malo. No quiero que me malinterpreten. Estoy hablando de cuando no se ponen límites. Crecer es interesante, pero no de cualquier manera, como decía César. Y el modelo obviamente entra en crisis. Eso se produce si miramos los indicadores socioeconómicos en Lanzarote. Se ve claro que en la primera mitad de la década de los 80 ya empieza a notarse. Claro, es que Lanzarote era una isla súper atractiva. Se convirtió en una imagen de marca muy potente. Entonces el capital internacional que no tiene patria, yo quiero invertir ahí porque voy a sacar negocio. Vale. Se producen unas tremendas inversiones, ¿no? Y después hay otra cosa que es una paradoja, ¿no? Que es la precariedad de las... Eso es un argumento que seguro habrán oído muchas veces. Es la precariedad de las instituciones. Sí, por ejemplo, los ayuntamientos, dice, pero es que yo tengo que dar licencias porque si no, yo no puedo hacer carreteras, y no puedo hacer aceras, ni poner farolas, ni no sé qué. Parece legítimo, ¿no? Tú sacrificas una parte del territorio para que eso repercuta en los ciudadanos, hasta ahí bien. Pero el problema de todo esto es que se dieron una cantidad importante, hablo del caso de Lanzarote, pero me imagino que esto pasa en todos lados, de licencias y sin embargo las arcas municipales seguían vacías. ¿Qué pasaba entonces con estas fuertes operaciones inmobiliarias que generan una presión en la infraestructura? ¿Qué pasó con todo esto? Pues seguramente no seguro, porque está demostrado, siempre que haya unos crecimientos desmesurados y sin control, aparecen fenómenos de corrupción. Y en la corrupción perdemos todo. Corrupción es desde que el alcalde te dice que para que estés tranquilito y le votes te da un cacharro de pintura, a el otro que pega un pelotazo importante y le inyecta una cuantía económica importante en las cuentas de lo público. De lo público, de lo privado, me refiero. De lo público. Del gestor de lo público, quería decir. Pasa eso. Es otra vez hablar de cosas que son como de perogrullo y que lamentablemente es así. Bueno, en el caso de Lanzarote la cosa llegó a tal extremo que eso fue pues sería en el 2000 y algo. 2000 y poco. El Lanzarote batió un récord porque era la isla en la que había más de 200 imputados en casos de corrupción. 200 en una isla esa. Y ahí porque la UCO y no sé qué metieron mano y se dieron cuenta de lo que había. Pero una isla se puede permitir eso, 200 imputados. Eso significa que hay unos niveles de corrupción. Eso es lo que aflora. Imagínate lo que hay detrás. Fue tremendo. Entonces, bueno, crecimiento progresivo de la oferta, ruptura de los valores tradicionales, surge una nueva sociedad sin tiempo para generar... Claro, porque tú estás absolutamente encandilado. De repente nos creímos, hablo del caso de Lanzarote, que todos éramos ricos. Y de eso nada. Aquí el queso se lo comió otro. Claro, mira, claro, se progresó, hombre, salir de aquellas personas que estaban descalzas y no sé qué, pues claro que hay un cambio sustancial, pero no el que debía ser para la generación de recursos que hubo. De riqueza, perdón, que hubo. Claro, algo pasó aquí. Es eso. Yo no voy a entrar ahora en analizar indicadores socioeconómicos, pero si ustedes quieren los miren y lo ven claramente. Porque era esto. Al final se repartieron la isla. Se repartieron el cuadrito fantástico de César. Lo hicieron cuadriculito y lo vendieron. La codicia, la corrupción. Casi siempre relacionado con la construcción, por supuesto. Y lo más grave, porque estábamos absolutamente encandilados y venía esa resignación. Es lo que hay. ¿Cómo que es lo que hay? Salvo contadas excepciones de gente que seguía lo que planteaba Manrique y que Manrique lo mantuvo hasta el final de sus días. Los demás decían, bueno, es lo que hay, total. ¿Cómo que total? Has hecho eso, ¿no? Vender la isla con volcán y todo. Es decir, hemos sido, en el fondo, partícipes de eso, de ese deterioro, ¿no? Todo eso, si quieren, ustedes lo traducen en clave insular también, de Tenerife o Canarias, que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Esa sociedad sin tiempo
Yo siempre yo creo, no sé si lo puse aquí, que siempre le pongo a los chicos la imagen de un camello, un campesino y no sé qué, y de repente hace ¡paz! Salta otra imagen que es un todoterreno de esos, de no sé cuánto. Y claro, eso fue así, en nada. Un señor que estaba acostumbrado a estar con un camello, de repente está con un todoterreno de no sé cuántos centímetros cúbicos. No, lo peor que le puede pasar a una sociedad es no tener tiempo para asimilar los cambios. Lo peor que le puede pasar. Porque no chocamos, nos bloqueamos. Él de todas formas, voy atrás sí le doy, sí, él decía esto, ¿no? Porque siempre Manrique hasta el final de sus días mantuvo una actitud, es verdad, beligerante como lo era, en esos años no podía ser de otra manera, cuando vio que su obra estaba siendo machacada, ¿no? Pero siempre decía que las cosas podían cambiar, ¿no? Pero volvió otra vez al origen, tener una verdad en las manos, volver a la singularidad, volver a potenciar los valores singulares como elemento de control. Porque no hay otra. Es decir, es lo que tantas veces explico también, ¿no? Si uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es enunciarlo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Enunciarlo, lo escribe. Te lo lees un par de veces y de repente dices, mira, ya el enunciado lo tengo claro. Después vendrá la solución. Tendrás que pedir ayuda o yo qué sé, lo que quieras, pero tienes que entenderlo, entender el problema. Y aquí, por esa velocidad y esa falta de tiempo para asimilar los cambios, no lo hemos tenido. Una tras de otra. Más coches, más carreteras, más... Esto es un disparate. ¿Dónde vamos? Esto es lo que decía, ¿no? Siempre, pero con el entusiasmo ese que él tenía, que era una pasada, ¿no? Pero claro, el problema es que es como nos está pasando con la emergencia climática, ¿no? Por mucho que lo nieguen, está pasando. Oye, ¿qué quieres? ¿Con la frecuencia que pasaba antes? No, ahora la frecuencia de los fenómenos atmosféricos es más corta, pasan más cosas en menos tiempo. Eso es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Esto decía Saramago, que no sé si saben que en Lanzarote se dio también algo súper curioso. César fallece en el 92 y en el 93 llega Saramago a Lanzarote, que era otro pensador de estos arrequintados. No solo era un buen escritor, sino era una persona, además te entusiasmaba porque hablaba de obviedades. Nosotros muchas veces tenemos un discurso que es tramposo, sobre todo algunos, y le dan vueltas a las cosas para no decir nada. Saramago decía, paz, ya está. No necesitaba más. Y decía cosas como estas, ¿no? Es decir, él de alguna manera recogió lo que César había dejado. Nunca se encontraron, porque ya te digo que cuando llega a Lanzarote Saramago, César ya había muerto. Pero siempre mantuvo una actitud comprometida. Hablaba de que Lanzarote no es mi casa, pero es casa mía, o una cosa así decía en portugués. Como diciendo, ¿cómo que no? Yo ahora estoy viviendo aquí, y ahí es donde escribió posiblemente lo mejor. Entonces, un tipo comprometido. Bueno, y hay una anécdota, pero lo digo para que vean dónde llega la estupidez humana, ¿no? Es el conflicto que tenía Lanzarote en la época esa y posterior se centraba en Playa Blanca, el sur de Lanzarote, el último foco de gran desarrollo de la isla, ¿no? Y allí hay un alcalde que terminó en la cárcel y que llegó a decir, cuando Saramago se pronunciaba lo mismo con las ideas estas de Manrique, ¿no? Decía, ¿qué hace el portugués ese opinando sobre lo que nosotros tenemos que hacer así? Con ese desprecio. Entonces, cuando un gestor de lo público piensa de esa manera, tenemos un problema. Tenemos un problema. Pero claro, la democracia es la democracia y ese señor fue elegido democráticamente. Y hay que decir Hitler también. Entonces, claro. Bueno, esto ya es... ahora lo que sí me gustaría para terminar, ¿cómo estamos de tiempo? Que no sé el tiempo que llevo. ¿1 hora o así? Vale, porque hay 2 vídeos para que escuchen a César y si quieren después hablamos entre todos, que es lo que a mí más me gusta. Bueno, me gusta mucho hablar, ya se lo he demostrado, pero me gusta también escuchar. Entonces voy a ver si... Tú decías que era pasando y ya está, ¿no? A ver qué pasa. Ah, mira, sí.
Pero ahora mismo hay una degradación tan tremenda por una especie de torpe egoísmo de autoridades y sobre todo de los alcaldes, que son los responsables de asesinar, porque hay que hablar en esta terminología, porque es tan indignante lo que se está haciendo que no hay derecho, ¿no? De coger y derruir y destruir una mina y un prestigio y una riqueza para nuestro país que sería de orgullo internacional, cosa que no han sabido ver sino a través de 4 especuladores para hacerse multimillonarios a costa del prestigio de los que hemos trabajado por Canarias. En Canarias comprendo sí que el pueblo llano sí me quiere de verdad, que al que yo quiero de verdad, a mi pueblo. Pero hay un montón, hay una mafia especulativa que lo desprecio con lo más profundo de mi alma, ¿comprendes? Lanzarote tiene fama alrededor. Claro, cuando uno ve esto, eso es casi el final de César después de esto, cuando tuvo el accidente. Tú dices, oh, este hombre se fue enfadado. Este hombre se fue enfadado. César fue un personaje absolutamente incómodo para determinados intereses. Antes lo comentábamos, ¿por qué él desde los años 70 intenta crear el Círculo Ecologista de Lanzarote? Después el Guincho, que es otro grupo ecologista, y en los 80 le está dando forma a lo que sería la Fundación César Manrique. ¿Para qué hace eso? Porque sabía que el crecimiento iba a seguir y que si no tenía un contrafuerte, una contra que de alguna forma pusiese en tela de juicio lo que estaba pasando, un pensamiento crítico, pues todo esto se iba a la ruina, ¿no? Y crea la fundación empieza a funcionar en el año 92, él la inaugura y 6 meses después fallece. Pero es que la fundación, el principio fundamental que César quería, era que la fundación se autofinanciara, que no dependiera del dinero de instituciones públicas. Y ese fue el gran acierto. Bueno, primero, que no se dispersara todo su patrimonio en la familia, también fue un gran acierto, me parece a mí, aunque generó pues, determinados conflictos con la familia. Ese fue el primer gran acierto. Pero el segundo es que fuera de titularidad pública, privada, por decirlo de alguna manera, porque César siempre decía, esto es de los lanzaroteños, lo gestiona una institución de carácter privado, que no depende si tienes que poner la mano para una subvención, y si pones la mano ya sabes que estás condicionado. Yo creo que se ha hecho en estos años una gestión responsable de los recursos. Ahí está la memoria de la Fundación, que ha servido precisamente para eso, para mantener vivo el pensamiento y la obra de Manrique, que no es otra cosa que esto que yo les estoy contando. Pero no solo lo de Manrique, el sentido común. Es decir, por la Fundación, a lo largo de todos estos años, han pasado pensadores de todos los colores y de todos los pelajes, que van contando cómo entienden ellos el futuro del mundo. En el fondo eso es lo que de verdad importa. Y sí, aparece gente del mundo de la literatura, del cine, de la ciencia, pero aunar reflexión, que es de lo que se trata. ¿Para qué? Para definir bien el problema. Si definimos bien el problema, estaremos en disposición de buscar una solución, si no, no hay manera. Ese ha sido el trabajo de la Fundación y ha pasado por momentos muy complicados. ¿Por qué? Porque si César era incómodo para determinados intereses, la Fundación también heredó esa incomodidad, para algunos, ¿no? Ahí están el compromiso de la Fundación con el territorio, porque César Manrique es arte, es naturaleza y es territorio. Por eso César es un artista que busca la estética, pero que se va a la ética y ahí se compromete y se pronuncia y se convierte en alguien incómodo. Ese es César. Es el César que yo quería. Ahora les voy a mostrar una cosa que seguro que lo han visto, si no, pero a mí me parece genial, pero les contextualizo. En los años 80, cuando él está dando caña, pero de una forma, en fin, lo invita a la televisión española, lo invita a presentar un programa, no sé si lo recuerdan, se llamaba La Tarde. Era un programa durante una semana o 10 días, no sé, una cosa así, donde invitaban a un personaje importante del país que presentaba el programa, llevaba a sus amigos, contaban cosas. Y César está durante ese tiempo, pasa un montón de gente por ahí, Hermida, yo qué sé, todo esto. Y en el final, que es lo que yo les voy a poner, es el final del programa. Ya verán cómo aparece vestido y qué dice.
Pero un momento. Quería, ante el lujo maravilloso del paisaje de Lanzarote, yo me he querido vestir de smoking para hacer un homenaje a la misma altura de la estética y de la plástica de la isla de Lanzarote. Y también dar las gracias a los campesinos, a los marineros y a todos los habitantes de la isla que hemos luchado por levantar una isla. Y ahora quiero que me sirva una copa de champán como un símbolo para brindar por todo lo positivo de Lanzarote, por su virginidad y por su autenticidad. Y este trozo, o este fragmento de champán que me queda en la copa, lo quiero derramar en el suelo como una maldición a los especuladores y a toda la gentuza que está llegando a enriquecerse al más corto plazo para destruir una isla que podía ser patrimonio de la humanidad y una joya para España y para Canarias. Buenas noches. Eso a nivel nacional. No se olviden, cuando había 2 cadenas. Las 2, lo vio un montón de gente, pues no había sino 2. Entonces, él tuvo los arrestos de decir eso. Ese era César. Entonces, ¿cómo no iba a ser incómodo para determinados poderes? Muy incómodo. ¿Qué es lo que sucede? Que era un tipo sin ataduras. Era un ser, como se definía muchas veces, libre y feliz. Ese era César. Yo lo dejo aquí y ahora ustedes, si quieren, hablamos un rato. ¿Les parece bien? Gracias.